El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:10 en la mañana, recta final de A Primera Hora. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por la enorme interacción de nuestra audiencia. Seguimos transmitiendo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. A propósito del mensaje que escribe Ángel Pérez, si se pierden nuestras entrevistas, más adelante las puede revisar en el canal YouTube de A Primera Hora. Suscríbase a nuestro canal YouTube, ahí pueden encontrar nuestros programas completos, nuestros comentarios, nuestras noticias y también nuestras entrevistas. Estamos en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, estamos en Santo Domingo de los Áchilas por Majestad Televisión y también para Ecuador y el resto del mundo estamos en www.radiomajestad.com. Tiene la gentileza de acompañarnos en esta mañana el doctor Germán Rodas, académico y actualmente coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Un gusto estar en este programa, un saludo cordial a usted y a sus oyentes. Gracias. A ver, partamos por el funcionamiento de la comisión que usted integra. ¿La comisión tiene ya personería jurídica? ¿Está funcionando? No. ¿Cómo lo está haciendo? Porque la comisión ha recibido algunos cuestionamientos de ciertos sectores. ¿Cuál es la naturaleza del trabajo de la Comisión Nacional Anticorrupción que usted coordina, doctor? En el 2015, en mayo del 2015, el Frente Unitario de los Trabajadores, la CONAIE, los gremios de arquitectos, de ingenieros, de médicos, de abogados, grupos de campesinos, trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, la FEUE, entre otras organizaciones sociales, frente a la inoperancia de la fiscalización al régimen anterior. Porque no se olvide que entonces teníamos, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, a la señora Silvia Salgado que ponía alfombra roja al señor Glass, estoy acordándome de algunos nombres, Carlos Poli. De la Comisión de Fiscalización, dice usted. De la Asamblea Nacional. Carlos Poli del Contralor, el prófugo. Las superintendencias no actuaban en la fiscalización frente a esa realidad, haciendo uso legítimo de las normas constitucionales. Esos sectores ciudadanos nos honraron con la designación ad honorem, sin recursos, sin oficinas, como seguimos hasta hoy, sin personal de apoyo, a un grupo de ciudadanos, entre ellos Julio César Trujillo, Simón Espinosa, Isabel Robalino, María Arboleda. Estoy acordándome de los del 2015, muchos ya no están, Julio César falleció. Y la tarea comenzó a hacer la investigación respecto de casos fundamentales que habían estado escondidos, y allí comenzó el primer caso, Manduriaco, en el cual demostramos el 82% del sobreprecio, de tal manera que desde ese momento hasta ahora la Comisión Nacional Anticorrupción es una asociación de hecho de la sociedad civil, no tiene por qué legalizarse, la sociedad no puede ser estatizada porque la legalización es estatizarse, y la sociedad civil tiene propia actividad en función de responder a los intereses de estos núcleos sociales y del país. Lo hemos hecho con ponderación, lo hemos hecho con documentación y sobre todo sin pensar en ningún protagonismo político electoral, sino en cumplimiento de las tareas que podemos realizarlas, porque quiero decirle y reiterarle que como no tenemos un financiamiento de nadie, sino que actuamos con nuestro propio bolsillo, pues hacemos lo que podemos. Pero hemos crecido, ese también es un dato importante. Hemos crecido porque los problemas son también en las provincias. Entonces la gente nos decía, esto pasa en Babahoyo, este pasa en Cuenca, en Machala, en Loja, etcétera. Hemos logrado constituir hasta este momento 16 núcleos, asimismo, designados por la sociedad civil en asambleas, etcétera, de gente proba con gran presencia en el panorama nacional. En Guayaquil estuvo trabajando gente como Marta Roldós, está Ricardo Ramírez encargado de la coordinación, el coronel Alberto Molina, estoy pensando en Guayas, por decirle un nombre, de una de las provincias. Y las provincias lo que hacen es recoger información, ayudarnos mutuamente para enfrentar los temas. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Qué se entiende por sociedad civil? Porque eso también como que es un poquito discutible, ¿no? ¿Qué es la sociedad civil y quiénes componen la sociedad civil? Se entiende que somos todos, pero ¿cómo
¿Cómo se escoge a las personas que finalmente pasan a integrar ese tipo de iniciativas? No es difícil por discutir un tema de la sociedad civil. En la academia me parece que es lo más claro. La sociedad civil es la que no está hipotecada al Estado, en definitiva, que no forma parte del Estado. Es una estructura constituida, la sociedad civil, por los estamentos fundamentales de la colectividad ecuatoriana en este caso. De tal suerte que las organizaciones, los gremios, etcétera, tienen la capacidad de constituirse y de constituir espacios de trabajo recuperando a personas que pueden ayudar en esa tarea y entregándoles un mandato. Si el Frente Unitario, la CONAI y los gremios, como le he comentado esta mañana, nos entregaron un mandato que era la fiscalización, esos son los sectores sociales. Además creo que, y esto no es vanidad de la comisión y menos personal, creo que nuestra lucha nos ha dado una presencia nacional porque, insisto, no hay un caso que no se haya podido comprobar y que no sean verídicos. ¿Y todos los casos han sido judicializados? Todos los casos nosotros los hemos presentado bajo nuestra firma de responsabilidad en Fiscalía. ¿Y todos han empezado en indagación previa o no? Todos están avanzando, unos más y otros menos. No nos olvidemos que como allí estaba pues un grupo de fiscales, todavía hay algunas ramificaciones del régimen anterior que todavía trabajan por allí, echaron por la borda todo, pues. Presentamos Manduriaco o la refinería del Pacífico y nos enjuiciaron. No solo que nos enjuiciaron, sino que una jueza de apellida Matamoros leyó una sentencia que le redactó alguien y nos condenaron a 1 año de prisión porque así le interesaba al señor ¿Y qué Poli. pasó con ese proceso? Pues ese proceso se revertió de manera automática porque tuvieron la generosidad, entre comillas, de inmediatamente a condenarnos a 1 año de prisión y al pago de una multa. Digo, la generosidad inmediata del señor Poli, del prófugo, de decir, hasta aquí llegamos y dejamos de insubsistente. O sea, aplicó la remisión de la sentencia. Es decir, fue un procedimiento absurdo que creo que le bautizó a la comisión y le generó en la retina popular la constatación, primero, que actuábamos con sentido no solo común, sino con sentido patriótico. Ustedes han investigado algunos casos, ciertamente, asociados al régimen anterior. Se han conocido varios de esos casos. Asociados al actual gobierno, al actual momento político, ¿también han investigado, doctor? Sí, hay algunos temas. ¿Cuáles, por ejemplo? Especialmente el tema de los medicamentos y de los insumos. Hemos trabajado en esta materia lo pertinente al periodo 2016 y al 2018. Hemos entregado la información adecuada a Contraloría, tenemos firmado un convenio con Contraloría, le hemos entregado esa información, más que información, la denuncia, y Contraloría recogió este material, le sirvió de insumo a propósito de judicializar el tema en Fiscalía. Porque el tema de los medicamentos y de los insumos, que tienen que ver además no solamente con el IES, denunciamos el tema de los hospitales Teodoro Maldonado y de los Ceibos en Guayaquil, un manejo de una mafia que viene de años atrás y que todavía ha continuado, pero una mafia que también está esparcida en la estructura de salud pública del Ecuador ahora, de tal manera que nosotros hemos hecho las denuncias con nombres y apellidos de aquellos que proveen de medicamentos y de insumos sin ser empresas, sino ciudadanos que no tienen nada que ver con el ámbito de la salud pública, gente que vende hamburguesas, que vende salchipapas, que tienen una ferretería entregando medicamentos e insumos. Y la ministra de Salud, bien, gracias. Ahora al menos está más ocupada por obvias razones. Por el coronavirus. Casi es, pero esa mafia del Ministerio de Salud viene de atrás. Pero esa mafia que usted señala, desde la época de la señorita Verónica Espinosa. Pero esa mafia, de esa mafia que usted está señalando y que todavía se mantiene, ¿ha sido materia de una denuncia ante la Fiscalía o no? Claro que sí, le estoy dando... Ya la tienen esa denuncia en la Fiscalía. Nosotros, todo lo que le estoy contando ¿Cuánto ha avanzado? ¿Qué conocen ustedes sobre los avances de la indagación por parte de la Fiscalía? Hay avances y hay dificultades. Y le quiero decir una cosa. Yo comprendo, porque el periodo anterior fue de tal nivel el asalto, que creo que tienen 7, 8 mil denuncias y un equipo pequeño de trabajo. Eso no justifica para que Fiscalía no actúe, por una parte. Por otro lado, hay todavía manos
decía un político ecuatoriano hace muchos años, la mano negra del Consejo Electoral, pues yo creo que todavía hay por allí algunos tentáculos de esas manos negras que actúan en organismos como la Fiscalía y que no permiten el que se avancen ciertos temas. Más allá de la voluntad que nos ha demostrado Diana Salazar, como en el último caso que todos conocemos. Las cosas van con lentitud, las cosas no han tenido la premura que quisiéramos, pero se ha avanzado en algo. Usted me decía, ¿qué más hemos investigado? Hemos investigado el tema de las empresas fantasmas, que todavía siguen operando, pero que en el periodo 2012-2016 fue un festival con las empresas ¿Cuáles fantasmas? son esas empresas fantasmas? Nosotros entregamos la lista, que son en 39 provincias distintas donde están involucradas 7,000 personas. Hemos entregado el listado tanto en Contraloría como en Fiscalía, y las causas están en Fiscalía. Empresas fantasmas que vendían, por ejemplo, celulares. La empresa del Estado que compraba los celulares no necesitaba esos celulares. Primer error, dato grave. Segundo, nunca recibieron los celulares, pero pusieron que sí habían recibido. Y era un grupo que facilitaba todo aquello, el guardalmacén, el contador que hacía el pago de los celulares, el que decía que necesitaba, es decir, organizados en grupos de asaltos de montos pequeños, pero que sumados llegaban a $200 millones, sumados de 5, de 8, de 10 mil dólares, como acabo de señalar. 39 casos de esa naturaleza hemos presentado nosotros para que estén siendo judicializados. De tal manera que nosotros no nos sentamos a decir, saben que en el país ha habido un asalto y ha habido... No, lo decimos, ha habido el asalto, ha habido el acto ilícito y entregamos la información y la documentación con el apoyo de un núcleo de abogados, de gente que no cobra nada, que son los que nos ayudan en poner en marcha este proceso. Este proceso de las empresas fantasmas, por ejemplo, nos ayudó el doctor Juan Esteban Guarderas, para señalar un ejemplo. De tal manera que este es un trabajo lento, constante, por las características de la comisión. Si usted me dice dónde está la oficina de la comisión, pues yo le digo en cualquiera de nuestros domicilios, claro. Pero ahora nos estamos reuniendo en el Colegio de Ingenieros de Pichincha por el hecho de que la presidenta del Colegio de Ingenieros es parte de la comisión. Claro, usted bien anotaba y lo explicaba al inicio que es un grupo ciudadano que no precisa tener personería jurídica. Estamos conversando con Germán Rodas, el doctor Germán Rodas, quien es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Usted decía, hay una serie de casos que están siendo investigados del gobierno anterior, también se han denunciado los del gobierno actual. Pero hay esta sensación, doctor, usted señalaba que la Fiscalía no se da abasto para investigar, pero hay la sensación de que la Fiscalía o la función judicial solamente se ha encargado de procesar supuestos delitos o investigar supuestas acciones asociadas al gobierno anterior y sobre el momento político actual nada que ver. Hay esa sensación, más allá de esta explicación que usted señala, que la Fiscalía no se da abasto, pero uno podría sentir aquello que para determinados casos como que se hace mutis camino al foro. Hubo una denuncia, por ejemplo, el tema de la supuesta vinculación del entorno presidencial con empresas offshore, que la publicó el Portal La Fuente. El mismo Portal La Fuente publicó el financiamiento de la campaña electoral del 2017, pero solamente nos circunscribimos al caso del financiamiento de la campaña entre 2012 y 2016. ¿No sentimos que estamos siendo selectivos en el análisis de las denuncias de corrupción, doctor Germán Rodas? Permítame una digresión porque hice una omisión todo gusto. Que es una omisión imperdonable. En el equipo inicial del 2015 en la Comisión Nacional Anticorrupción, de hecho, participó activamente Jorge Rodríguez, que fue el coordinador de la comisión. Él no ha abandonado la comisión, porque él creo que había renunciado a la comisión. Él se excusó la coordinación, no ha vuelto a las sesiones, pero mantiene un diálogo fluido, particularmente conmigo, porque hay una experiencia y porque hay una voluntad de trabajo con la comisión. Este era un tema que no podía olvidarme, porque es de hacer justicia a las personas que sin que exista de por medio ningún otro interés que no sea servir al país, hay que mencionarlo. Y hay otros nombres que también me he olvidado, efectivamente. Correcto. Bueno, yo le preguntaba si no siente que hay selectividad en este momento. Lo que yo creo es que pasa lo siguiente. Fue tal el asalto de la década anterior que por más que se atienda también al actual, en donde ciertamente, como yo le he señalado, hay dificultades y de hecho el poder y el Estado son proclives
a actos inadecuados, la corrupción forma parte no del gobierno A, del B y del C o del D, forma parte del comportamiento del poder y del Estado. La lucha contra la corrupción es una lucha contra el poder y contra el Estado. De tal manera que con este elemento, sin embargo, lo que ocurrió en la década pasada fue tan grave como creo que nunca ha ocurrido, que es evidente que había que avanzar, pues. Nosotros mismos nos graduamos como Comisión Nacional Anticorrupción denunciando temas del régimen anterior y hemos podido llegar nosotros a la conclusión que no menos de 40.000 millones de dólares constituyen el asalto al país. Y lo decimos eso sobre la base de información y sobre la base de documentos probatorios. El tema es que nadie se pone de acuerdo. Unos dicen 70.000, usted me dice 40.000, el otro día alguien dijo 2.000 millones, la fiscal pide una reparación de 1.000 millones en el caso sobornos, nadie se pone de acuerdo. Bueno, este no es un tema de ponerse de acuerdo, sino sobre los datos existentes respecto de 20 denuncias. Nosotros podemos decir que allí hay un asalto de 40.000 millones de dólares, por lo menos. Si alguien dice 70, pues evidentemente debe tener alguna información adicional, eso es obvio. Pero aquí no hay un tema de ponerse de acuerdo. Así fuesen $5 que están llevando, pues se llevaron los $5. ¿Y de eso cuánto se ha recuperado, doctor? De deshonestidad absoluta. ¿Cuánto se ha recuperado No de se ha eso? recuperado, sino un disparate. Del tema. El señor Topic, que entregó $18.000. 13 millones de dólares supuestamente. Porque le sobraban en la cuenta, ¿no es cierto? Pero esa plata está inmovilizada ahí, bueno, no se puede tocar. Sí, por un lado. Y por otro lado, me parece que hay una recuperación pendiente todavía de algún otro lado. Lo que usted dice es la verdad. No se ha recuperado nada. No se ha recuperado, nada. Así es. Y creo que el tema no pasa solamente por una falta de voluntad política o por una actitud inadecuada desde el poder o desde el ejercicio del régimen, sino pasa también porque existen una serie de instrumentos que no posibilitan la recuperación de los recursos. Vea usted, la Asamblea Nacional ha sido incapaz de hacer ley la definición que hubo el 4 de febrero del 2018 en los votantes para que todos aquellos que hubiesen incurrido en actos de corrupción sean sancionados con la muerte cívica, es decir, que no puedan ser candidatos. La Asamblea Nacional, ¿cree usted que hizo algo? No tocó, la actual Asamblea Nacional no tocó nada, incumplió el mandato popular. Esa es una forma de colaborar con la corrupción. El tema vinculado a el control de dominio sobre los individuos, etcétera, etcétera, se ha avanzado en la Asamblea Nacional, nada, de tal manera que no solamente hay que pensar cuando hablamos de la lucha contra la corrupción, las rémoras de alguien del poder público, sino de las instituciones, acabo de señalarle como la Asamblea Nacional, que han sido factores de desidia total. ¿Por qué? Porque también forman parte de la corrupción desde antes y desde ahora, pues evidentemente en las provincias forman parte de los arreglos, de los acomodos, de las reparticiones. El tema es que lo que yo sí pienso es que si investigamos la corrupción asociada al pasado, investiguemos también aquellas denuncias asociadas al presente. Y me da la impresión que las cosas siguen siendo selectivas, que la justicia está investigando y está procesando con selectividad, que sobre otros casos mira a ver hacia otro lado y sobre otros casos hay mucha diligencia. O sea, tengo esa sensación y se la traslado, doctor Rodas. No sé si usted tiene la misma sensación. En algunos temas es posible que ocurra aquello, ¿no? Es evidente, pero vuelvo a insistirle, fue tal la circunstancia de la década anterior que evidentemente cuando uno se pone a trabajar sobre esos asuntos se le viene encima el mundo, ¿no? Es decir, la realidad es la única circunstancia que nos demuestra el camino correcto. Pero hay que impedir que la corrupción sea un problema de uno o de otro gobierno. Yo creo que es el momento para que la acción ciudadana, la acción pública, nos demuestren la necesidad de confrontar al poder y al Estado respecto de un fenómeno que es lacerante y que se vuelve una lacra social. Correcto, doctor. Ustedes, con base en eso, ¿ustedes también tienen el apoyo de la academia? ¿Están logrando el apoyo de la academia? Nosotros hemos logrado varias cosas. Voy a hacerle brevísimo. Hemos logrado un acuerdo, por ejemplo, convenios con la Judicatura, con la Contraloría, con instituciones de la sociedad civil, con otras instituciones, para lograr que nuestro trabajo tenga eficiencia. Pero estamos próximos, estamos a puertas en realidad de firmar un convenio con la Universidad Central, que para nosotros es muy importante, porque
Esa firma del convenio va a significar, por ejemplo, que los laboratorios correspondientes que pueden demostrar si las pavimentaciones, repavimentaciones son adecuadas, puedan ser puestas al servicio de esta causa, para saber si los medicamentos tienen la composición farmacológica necesaria, por señalar dos ejemplos, ¿no? Ese es un apoyo fundamental de la academia, ciertamente, y en el mediano plazo también, pues aspiramos a que se generen nódulos o módulos, diría yo, de apoyo a la formación ética de los ciudadanos, en función de los estudiantes de la universidad, pero además desde allí a los espacios de la sociedad. Creo que la lucha contra la corrupción no solamente es el escándalo mediático o la acción de la lucha aparentemente como un ejercicio ahora en el cauce político electoral, sino que debe ser una lucha también para generar una profilaxis adecuada que impida que la corrupción esté en la médula del sistema social ecuatoriano y que los ecuatorianos miremos impávidos. Porque, por ejemplo, el tema de Odebrecht, solo para señalarle un caso, ahora nos rasgamos las vestiduras sobre un tema que tiene algún tiempo, pero Odebrecht está 30 años en el país, pues. A Odebrecht hay que sentarle para que rinda cuentas por los 6.000 millones de dólares desde hace 30 años, no por lo que ocurrió. Claro, en el eso le iba a decir, lo de antes del 2017. Doctor, se me terminó el tiempo, le vamos a comprometer para que nos visite en el futuro y seguir hablando sobre el trabajo de la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias. Muchas gracias por la invitación a usted, buenos días. El doctor Germán Rodas en nuestros micrófonos, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, hablando justamente sobre su trabajo y su visión en torno a los hechos de coyuntura y a los hechos que son materia de investigación. 8:30 en la mañana, así el RAT. Así es, Fabricio, hace pocos minutos, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, explicó que el organismo ha investigado diferentes temas del gobierno anterior y también de la actual administración. Dijo que se han entregado las investigaciones a la Fiscalía. También manifestó su apoyo al trabajo de la fiscal Diana Salazar en el caso Sobornos 2012-2016. Dijo también que hubo un asalto en la década anterior y que el robo fue tan grave que había que avanzar en este tema. Y por eso se denunciaron los temas del régimen anterior. Aseguró también que el perjuicio supera los 41.000 millones de dólares. Sobre una selectividad en la justicia, señaló que es posible que en algunos temas sí haya ocurrido esto debido a lo fuerte de los temas del régimen anterior. Como organismo ciudadano, dijo que la Comisión Anticorrupción ha logrado convenios con la Judicatura, la Contraloría y también con la Academia para lograr que el trabajo tenga eficiencia. Son las 8 de la mañana con 32 minutos.